¿Quién era García Lorca antes de la Guerra Civil? Bueno, es que eso es muy importante lo que acabas de decir. García Lorca era antes de la Guerra Civil. Exacto. García Lorca es posiblemente el poeta más, al menos más famoso, más trascendente de la España del siglo XX. No de todos los tiempos de España, quizá para mí sí, pero al menos competencia del siglo XX. rudísima. Muy fuerte, sí. Muy fuerte. Entonces nos vamos al siglo de oro. Pero bueno, perteneciente a la generación del 27, con personajes como León Felipe, como Rafael Alberti, Antonio Machado, un genio de las letras. Aparte, un personaje muy interesante, más allá de lo que se sabe de su vida privada, de que fue amigo muy íntimo de Salvador Dalí y de Luis Buñuel. Un personaje interesante porque lo que escribía, al menos en la primera etapa, era poesía casi folclórica, casi... o sea, hablaba de los gitanos. Siempre se inclinó mucho por este tema de los outsiders, ¿no? De los pueblos olvidados en su España, ¿no? Él era granadino, es decir, andaluz. Del sur, de la parte árabe. De la parte árabe. No es que él fuera gitano, pero pues es un ícono, además porque además hacía música. Entonces el flamenco le rinde homenajes constantemente. Los gitanos hasta la fecha le rinden homenajes constantemente porque él les escribió y él les cantó a ellos. Cosa que no era común. En una época en la que si apenas eran visibilizados, mucho menos les iban a cantar. Entonces... luego va a cambiar un poco. Viaja a Nueva York, escribe un poemario muy, muy importante que se llama Poeta en Nueva York. Queda horrorizado con Nueva York. Vivía en Harlem. Entonces habla, claro, de las comunidades negras en Nueva York, las comunidades latinas, sobre todo puertorriqueñas en ese momento. No había todavía tantos mexicanos, tal, pero habla más de eso que de lo que sucedía en el Nueva York, que tenía un boom impresionante económico y la ciudad más importante del mundo, ¿no? Eso no le interesaba tanto, siempre se enfocaba en esto otro. Entonces, ya cuando llega a Poeta en Nueva York, ya su poesía cambia y se vuelve mucho más surrealista, mucho más moderna en ese sentido, porque él era muy criticado, por eso digo que era muy interesante, porque era muy criticado, ya que en plena época de vanguardias, él le cantaba a los gitanos, ¿no? Y hablaba de los paisajes de España, ¿no? De la violencia, por supuesto, que sufrían estos pueblos, los judíos. Entonces, que era muy criticado, entonces, incluso por sus amigos, por Dalí, por Buñuel, que decían que es solo un folclorista, ¿no? O sea, acá en París, aparte él realmente siempre estuvo en España, por más que vivió en Nueva York, me parece que en Buenos Aires un tiempo fue muy poco el tiempo que estuvo ahí, realmente él estaba siempre en España, no cayó en esto de irse a París y formar parte del grupo de André Breton de las vanguardias y de... Como sí hicieron los otros dos. De ser cool. Sí, sí, ¿no? creo Como que sí hicieron los otros. hay que hacer hincapié. Estos tres, Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí, que posiblemente son el poeta más importante de la España del siglo XX, el cineasta más importante de la España del siglo XX y el pintor más importante de la España del siglo XX. O uno de los. Al menos uno de los. Estamos hablando de Picasso. Sí, por grandes. supuesto. Pero bueno, y con Buñuel también es polémico. Ay, sí. ¿No? Ay, sí, no. Pero eran amigos de la época estudiantil antes de hacer todo lo que hicieron después. Sí, eran la residencia de estudiantes de Madrid y colaboraban. Y viajaban juntos. Sí, bueno, es prácticamente un hecho que hubo un romance entre Dalí y Lorca. Okay. Pero bueno, más allá de eso son cosas que más o menos se saben porque son chismes. Pero Lorca, además, a pesar de que la mayor parte de su poesía es muy local, como ya los venimos diciendo, inspiró a artistas como Leonard Cohen, que viene de Montreal, ¿sí? Que poco tiene que ver con el mundo andaluz, el mundo gitano, el mundo árabe, árabe español, y que sin embargo me parece que fue su más grande inspiración. Me parece incluso que Leonard Cohen tiene una hija que se llama Lorca. Musicalizó varios de los poemas de Lorca y los tradujo al inglés, como Take These Walls, que es una
hermosísima canción que él musicalizó y la tradujo al inglés, cuyo video además lo grabó en la Alhambra. Y es el pequeño vals vienés, es el poema original de Lorca, que son los poemas más surreales, que podemos decir, ¿no? De Lorca, que ya es de esta etapa un poco más moderna. Algo muy interesante que quizá poca gente sabe es que Lorca fue invitado a México a venir como refugiado. Fue invitado personalmente por el presidente Cárdenas. Estamos hablando de una figura muy importante, Lorca, en ese momento. No es que se volvió famoso post-mortem, no. Era porque aparte, algo muy importante, tiene una faceta como dramaturgo. Es muy conocido la casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, que son grandes obras de teatro, se han hecho en cine y tal. Y es muy, iba a decir divertido, pues no es tan divertido, pero sí es vale mucho la pena, así es, leerlas. Sobre todo la casa de Bernarda Alba, que es una obra que además es protagonizada solamente por mujeres, algo inédito. ¿De qué trata? Bueno, es una familia, es una señora, Bernarda Alba, con sus hijas. Realmente es una crítica al tradicionalismo, esto que hablamos de esta España monacal, de esta España todavía medieval, que lo era en muchas partes, quizá no tanto en Barcelona o en Madrid, pero sí en el resto. Entonces es una crítica a eso, a cómo tenían que vivir las mujeres dentro de una familia matriarcal, ¿no? Pero teniendo que cumplir con una serie de reglas y de cosas que se esperaban de ellas, que además es una historia trágica, todas lo son. Que se ha representado mucho, pero es que incluso se han hecho telenovelas de eso. En fin, él iba a venir a Bellas Artes, bueno, iban a montar una de sus obras, no sé exactamente cuál, me parece que era esa, la casa de Bernarda Alba, pero no estoy muy seguro. Nunca llega. Incluso se sabe que él estaba realmente emocionado por venir a México, tenía una fascinación, como muchos españoles de esa época, y que después lo comprobaron porque muchos de ellos vinieron, tío Luis Buñuel, como refugiados eventualmente, comprobaron que la cultura mexicana sí era lo que ellos esperaban. Lorca incluso hablaba de que, decía, imagina soñar con un lugar tanto y eventualmente poderlo visitar y poder estar ahí, ¿no? Caminar sobre sus calles y sentir sus olores. Y hablaba así sobre México. Nunca lo visitó porque es asesinado muy poco antes. Pero además se le ofreció el refugio. Y hablemos de ese asesinato, porque es una cosa extraña, apuntabas hacia allá hace rato. Es decir, Lorca no peleó en la Guerra Civil Española, no se conoce bien sus verdaderos sentimientos sobre el fascismo, sobre los republicanos. Exacto. Sí parece haber tenido una inclinación hacia los republicanos y en contra del fascismo. Por supuesto. Que no lo era su puro abiertamente espíritu. Como exacto. Muchos otros sí lo eran, muchísimos. Exacto. Él no. Y lo detienen en el 36, me parece. Es decir, muy empezando la guerra civil, al mero principio. No sé el año, la verdad. Sí. Y me parece que un primo suyo lo traiciona. Era, y era alcalde, ¿no? Ok, sí. Y trabajaba para la Falange. Bueno, él más bien tenía un amigo que trabajaba para la Falange. Sí, tenía amistades, esto lo sé. Ok. Él iba a viajar a México, de Madrid viaja a Granada para estar unos días y me parece que los mismos vecinos lo entregan. Con el viaje ya programado a México. El viaje ya programado a México, exacto. Y lo entregan. Ahora, aquí la cuestión es por qué lo entregan. O sea, ¿por qué Lorca tenía que ser un objetivo a eliminar? ¿Por qué? Es algo que yo no sé. Pues digo, creo que un rockstar al final que homosexual, muy leído, homosexual. Abiertamente. Sí. Abiertamente. Que me parece que está enlistado como una de las causas por las cuales se fueron contra él. Se ha especulado tanto de por qué fue asesinado que yo no me creo ninguna, porque no... Bueno, me creo ninguna y me creo todas, porque no lo sé. Lo arrestaron y lo fusilaron casi de inmediato, pareciera en un grupo camino. De gente, sí. En un lugar en Granada que se llama... Bueno, es un... Un poblado. Sí, okay. Está justo entre dos poblados, que es Biznar y Alfacar. Son poblados muy pequeños. Justo en esa carretera, digamos, que divide estos dos poblados, ahí fue fusilado y su cuerpo arrojado en una fosa común.
Por lo Y- tanto, no se sabe dónde está. Exacto. Como decíamos ahora, en el corte, como decíamos en el corte. No hay España, claridad sobre- Claro, está llena de fosas comunes, ¿no? De Exacto. esa época. Sí, no hay claridad sobre en dónde está el cuerpo de Lorca, pero se sabe que en una fosa común. Salvaje Podcast.